nutrición. Básicamente, ¿alguien puede encender una de estas luces allá en el fondo, por favor? Creo que se enciende la primera parte. Los momentos en los cuales la mama recibe distintos tipos de estímulos para su desarrollo cambian, ¿sí? Y vamos a tener un proceso importante, por ejemplo, durante la pubertad. De hecho, el primer signo físico de inicio de los cambios puberales es precisamente el desarrollo, el botón, la aparición de lo que se denomina botón mamario o el arca, ¿sí? Bien, ahí tenemos un claro ejemplo de que las hormonas que empiezan a aumentar durante la fase puberal generan cambios a nivel de la mama. Ese sería un ejemplo, pero este no es lo que nos preocupa a nosotros. Nos preocupa a nosotros es cómo hacer que la mama se transforme en un tejido o un conjunto de tejidos que van a poder sintetizar una cantidad adecuada de leche para que se alimente el bebé. Con los componentes, y esto es otro tema importante, toda la parte bioquímica de la leche que la tienen que estudiar por su cuenta, para nutrición, o por lo que ustedes verán en biología y en química, ¿sí? De esto no nos vamos a ocupar. Nos vamos a ocupar de cómo se regula la mamogénesis durante el embarazo y de cómo se regula la mamogénesis, la lactopoyesis en el posparto, ¿de acuerdo? En el puerperio. Entonces tenemos dos periodos distintos. Uno en el cual la mama se tiene que preparar para poder sintetizar la leche y el otro en el cual la leche se comienza a sintetizar en forma activa y esto se mantiene todo a lo largo del periodo de lactancia. La cosa en el periodo durante el embarazo tiene que ver con varias hormonas y es un clásico ejemplo entonces de lo que se denomina sinergismo. Sinergismo es cuando distintos elementos confluyen y producen un efecto aditivo para lograr un resultado. Y vamos a tener entonces en forma sinérgica la mamogénesis. Entonces, la mamogénesis incluye la acción de hormonas como la prolactina, de origen hipofisario, los estrógenos, el estradiol, fundamentalmente, la progesterona, ¿qué más? Los glucocorticoides, de origen suprarrenal, la insulina y una hormona que proviene de la placenta que se denomina lactógeno placentario. Todas estas hormonas, estas 6 hormonas, intervienen con distinto grado de participación, obviamente, en el desarrollo mamario a lo largo del embarazo. Como resultado de esto, llegamos al final del embarazo con una mama desarrollada pero que no produce leche. ¿Por qué? Básicamente porque existe, además de ese sinergismo, un mecanismo por el cual estrógenos y progesterona van a bloquear a los receptores de prolactina. Cuando estrógenos y progesterona están muy elevados, los receptores de prolactina no actúan. No es que no se secreta prolactina, ojo, porque se puede pensar que es al revés, que no secreta. No, lo que no hacen es impedir la acción de la prolactina. La prolactina está, inclusive la prolactina es estimulada por los estrógenos, pero es un mecanismo ambiguo, tipo histérico, ¿no? Por un lado te coqueteo y por otro lado no te dejo. Te estimulo, pero por otro lado bloqueo los receptores. Con lo cual, la prolactina no puede actuar, pero está todo preparado como para que actúe, ¿sí? Por esa razón, las embarazadas no tienen secreción de leche hasta que no se produce ¿qué? La expulsión de la placenta y descienden los niveles de estrógenos y progesterona. Y recién ahí se liberan entonces los receptores y puede empezar a producirse la leche. Y entonces sobreviene la bajada de la leche en las horas o días posteriores al parto. ¿De acuerdo?
Es más, antes se utilizaban un preparado hormonal que se llamaba ablactón, que eran dosis altas de estrógenos y progesterona y que servía para inhibir la lactancia en las mujeres que no querían, por ejemplo, amamantar a sus hijos o que no podían por razones médicas hacerlo. ¿Sí? Eran dosis altas de estrógenos y progesterona que estaban imitando el efecto de las hormonas placentarias y bloqueaban entonces la producción de leche. Digo antes porque hoy tenemos otro tipo de sustancias que bloquean la producción de leche, que las vamos a ver en relación a la fisiología de la secreción de prolactina, que es el tema que nos va a ocupar ahora. ¿Qué es la prolactina? Vamos a hablar de dos hormonas fundamentalmente para regulación de la lactogénesis y de la lactogénesis. Vamos a hablar de la prolactina y vamos a hablar de la oxitocina. Como siempre, cuando uno habla de una hormona, ¿qué hace? Habla de sus características químicas, de su lugar de secreción y de su efecto principal. Y dice, la prolactina es una hormona proteica sintetizada por las células acidófilas, mamotropas de la adenohipófisis, cuya función principal es estimular entonces a la mama para favorecer la síntesis de leche y permitir así la alimentación del recién nacido. Esto sería una introducción para presentarles la prolactina. Y después uno tiene que ir en detalle y va a tomar entonces los distintos elementos. Estructura química. Hormona proteica que tiene una determinada cantidad de aminoácidos, alrededor de 190, que tiene un peso molecular de aproximadamente 22.000 Daltons, pero uno puede encontrar formas circulantes de dobles de 44.000 y puede encontrar prolactina unida, circulante unida, por ejemplo, a inmunoglobulinas, con lo cual va a tener un peso molecular mucho más alto. Pero la hormona pura, nativa, es una hormona que tiene entonces alrededor de 190 aminoácidos y un peso molecular de 22 kilodaltons. ¿De acuerdo? Lugar de síntesis, bueno, la estructura secundaria tiene como si fueran dos letras omega o dos rulos con dos fuentes de disulfuro y esta estructura es una estructura muy parecida a la de otras hormonas de la misma familia. Todas tienen más o menos la misma estructura, comparten homologías secuenciales, ¿sí? Comparten hasta un 60 o un 70% de los aminoácidos y comparten funciones. La TH es un poco lactogénica, la prolactina es bastante poco estimulante del crecimiento y el lactógeno placentario hace un poco de las dos cosas. Es una hormona de crecimiento y además es una hormona lactogénica. ¿Dónde se sintetiza la prolactina? Fundamentalmente, pero no exclusivamente, en la adenohipófisis. Vamos a encontrar prolactina, por ejemplo, sintetizada por otras células, los linfocitos, etc. Pero para la función que nos ocupa, la prolactina es de origen adenohipofisario y tienen que ir a buscar qué tipo de células. ¿Se acuerdan que la adenohipófisis tenía distintos tipos celulares, que eran acidófilos, basófilos, cromófobos? En el caso de la prolactina es sintetizada por células acidófilas, lo mismo que la hormona de crecimiento, que tienen características que las permiten distinguir al microscopio electrónico y permiten ubicar células que se llaman células lactotropas o mamotropas o lactotropas, le podemos decir de las dos maneras. Entonces, ¿cuál es la regulación? Y esto es una cosa bastante importante que los va a introducir a ustedes en el mundo de la farmacología endocrina. En la farmacología endocrina. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el principal regulador de la secreción de prolactina es una catecolamina que se llama dopamina. ¿Sí? Todos ya vimos en crecimiento y desarrollo que el hipotálamo
controla la función adenohipofisaria, que existe un sistema, esto no se ve demasiado bien, me parece que me equivoqué de marcador, existe, si esta es la hipófisis, a la hipófisis anterior van a llegar vasos, desde la eminencia media, van a llegar vasos que luego se van a ramificar en la adenohipófisis. Esos vasos son los vasos portales largos. Y aquí vamos a tener entonces en la zona del tuber y en el núcleo arcuato, núcleos del tuber cinereum, tuber cinereum y el núcleo arqueado o arcuato. En estos dos núcleos vamos a encontrar neuronas que producen dopamina. La dopamina es la primera de las tres catecolaminas, ¿sí? Dopamina, noradrenalina, adrenalina. Y estos, entonces, se denomina, a este sistema se le denomina sistema dopaminérgico túbero infundibular. El sistema dopaminérgico túbero infundibular o TIDA controla la secreción de prolactina por parte de las células. Supongamos que es una célula lactotropa y controla entonces la secreción de prolactina. ¿De qué manera? Inhibiéndola. O sea, estas neuronas van a tirar a la sangre dopamina y la dopamina va a viajar por los vasos portales y aquí va a inhibir la síntesis y la liberación de prolactina. Entonces, el hipotálamo ejerce un control inhibitorio tónico. Tónico significa continuo, no pulsar, continuo. Permanentemente está inhibiendo la secreción de prolactina a través de la liberación de dopamina hacia los vasos portales. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo aumenta el embarazo? Bueno, precisamente porque en el embarazo se van a producir cambios que alteran ese control inhibitorio tónico. Y también después del embarazo, cada vez que el bebé tome leche, mame, va a producir una interrupción de ese control inhibitorio tónico. Permanentemente entonces la dopamina a través de un sistema que está ligado a una proteína, tiene un receptor de 7 dominios transmembrana y una proteína G inhibitoria, que sería lo opuesto que la proteína G estimulante, GS. ¿Qué va a hacer entonces la G inhibitoria? La G inhibitoria va a bajar los niveles de AMP cíclico, va a inhibir la adenosiclasa, va a bajar los niveles de AMP cíclico en la célula y esto va a resultar en una disminución de la liberación y de la síntesis de prolactina. O sea que permanentemente entonces nuestro hipotálamo está frenando la secreción de prolactina a través de esta dopamina que llega a los vasos portales y de los vasos portales llega a las células lactotropas. La pregunta del millón es ¿qué pasa si alguien, ustedes saben que por arriba o acá a esta altura está pasando una estructura de la dura madre que se llama tienda de la hipófisis, que es una especie, lo que se llama diafragma celar. Ustedes tienen acá las apófisis clinoideas posteriores y acá las apófisis clinoideas anteriores pertenecientes al hueso efenoide, muy bien, que entonces son la parte más alta de la silla turca y adentro de esa silla turca está guardada la adenohipófisis. Entre las apófisis hay entonces un diafragma, el diafragma celar, y este diafragma celar es atravesado por el tallo hipofisario que lleva entonces los vasos portales, etc. Si por algún traumatismo se produce un sacudón acá, con o sin fractura, muchas veces con fractura de la base del cráneo, el diafragma celar corta el tallo hipofisario. ¿Qué pasa con los niveles de prolactina cuando se produce un traumatismo que corta? Esto es relativamente común, sobre todo la gente que no usa casco para andar en bicicleta o peor todavía moto. Pega con la cabeza, ¿qué hace el cráneo?
cráneo se hunde, se estira en el sentido, digamos, transversal y se rompe la base, la fractura. La fractura de base de cráneo, entonces, se manifiesta por muchos síntomas. Entre ellos, bueno, puede haber hemorragias por el oído, pérdida de conocimiento, por supuesto, montones de cosas, pero desde el punto de vista endocrino vamos a tener dos cambios. Uno asociado a que se interrumpió la circulación portal y dejó de llegar dopamina a las lactotropas. ¿Qué va a pasar con los niveles de prolactina? Aumentan. Uno puede entonces medir los niveles de prolactina. ¿Y qué otra cosa llega desde el hipotálamo a la neurohipófisis? La vasopresina. ¿Qué va a pasar con el volumen urinario de ese sujeto? No le llega hormona antidiurética. Quiere decir que ese sujeto va a orinar 7, 10 y hasta 25 litros por día. ¿De acuerdo? Porque no está llegando a su sitio de secreción la hormona antidiurética. Bien, eso es para darles un ejemplo de lo que pasa cuando se interrumpe la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. Obviamente, a largo plazo ese sujeto no va a tener hormona tiroidea, no va a tener un montón de otras cosas. Pero a corto plazo lo más importante es que se pone francamente poliúrico. Bien. La dopamina actúa a través de un tipo de receptores que se denominan, hay 6 tipos, o 6 o 5 tipos distintos, no me acuerdo, pero se llaman D2. Hay receptores de prolactina y vías dopaminérgicas en muchos otros lugares del cerebro. D2 que algunos son muy importantes, por ejemplo, para controlar la motricidad. ¿Sí? El sistema de motricidad extrapiramidal tiene un componente dopaminérgico importante que parte de una estructura llamada sustancia negra y actúa sobre los ganglios de la base, sobre el cuerpo estriado. O sea, hay una vía que se llama nigroestriada, que es una vía dopaminérgica. También vamos a tener una serie de vías dopaminérgicas en lo que en cortezas de asociación, en zonas relacionadas con recompensa. Vamos a tener vías dopaminérgicas en la retina, etc. O sea, hay vías dopaminérgicas centrales abundantes. Quiere decir que cuando nosotros estamos manipulando la neurotransmisión dopaminérgica, vamos a poder de alguna manera modificar la secreción de prolactina. ¿Cómo? ¿Por qué yo querría modificar la transmisión dopaminérgica? Y bueno, si yo quiero que a una persona se le modifique, por ejemplo, un temblor parkinsoniano, porque no le está funcionando la vía nigroestriada, no le funciona bien, yo le voy a dar un agonista, algo que actúa a favor, un agonista dopaminérgico. ¿Sí? Ese agonista dopaminérgico, ¿qué va a hacer con los niveles de prolactina? Lo va a bajar. ¿Sí? Entonces, una consecuencia de un tratamiento antiparkinsoniano puede ser que bajen los niveles de prolactina. Eso no sería demasiado molesto. El problema es al revés. Y existen muchísimos medicamentos que tienen el efecto opuesto, ¿sí? Que son bloqueantes de los receptores dopaminérgicos y que por lo tanto al bloquear los receptores dopaminérgicos están aumentando los niveles de prolactina. Ahora, ¿para qué querría usar uno un bloqueante dopaminérgico? Y esto es algo bastante común que ocurre cuando uno tiene malestar gástrico. No sé si oyeron hablar de una sustancia llamada Reliberan. Reliberan, wow. ¿Sí? Domingo de la madrugada, tempranito, ¿no? Uno vuelve un poco sintiéndose que ha comido y o bebido de más, ¿no? Llega a casa y por suerte ahora existen esas cerraduras que son una chapita que reconoce y no tiene que invocarle más la cerradura porque se dificultaba, ¿no? En boca, bueno, ahora con el chip uno abre, pasa, se acuesta, le tira unas gotas de Reliberan, 20 gotas de Reliberan y se duerme, porque con el Reliberan uno duerme bárbaro. Y si uno le midiera a esa persona los niveles de prolactina una hora después de tomar el Reliberan, encontraría que en vez de tener 20, vamos a suponer, las chicas tienen hasta 25, ¿no? Los varones tienen hasta 12, 15. Una chica, en vez de tener 20, va a tener 80. 4 veces más nanogramos por mililitro. 4 veces.
aumentado los niveles de prolactina. Si uno le muestra a una persona que no sabe de qué se trata, 80, y dice, esta persona tiene tumor productor de prolactina. No. Esta persona tomó un bloqueante de los receptores dopaminérgicos y por lo tanto la dopamina que inhibe no puede actuar. Y por eso le aumentan los niveles de prolactina en sangre. ¿Qué pasa? El centro del vómito recoge de alguna manera inputs dopaminérgicos también. Entonces, bloqueando esos receptores dopaminérgicos, uno bloquea el mecanismo de la náusea. Como efecto colateral, aumentan los niveles de prolactina. Y lo mismo ocurre con toda una serie de drogas destinadas a mejorar lo que se llama las alucinaciones y las ideas patológicas que tienen algunas personas con trastornos psiquiátricos. O sea, hay un grupo muy grande de medicamentos que son destinados a tratar personas con esquizofrenia, por ejemplo, que producen aumento en los niveles de prolactina. Hay también tranquilizantes, esos serían los tranquilizantes mayores. Hay otro grupo, tranquilizantes menores, algunas benzodiazepinas, que serían algo de uso bastante más común, estamos hablando de Valium, por ejemplo, diazepam, que también pueden aumentar los niveles de prolactina en sangre. O sea, hay una cantidad de fármacos importante. Pero yo no lo digo para que ustedes lo sepan, sino lo pongo como ejemplo y para que recuerden que el principal control de la secreción de prolactina está dado por un mecanismo dopaminérgico y que este mecanismo dopaminérgico puede verse modificado por distintas causas. ¿Qué más tenemos que decir del control de la secreción de prolactina? Lo vamos a llevar a la situación en la cual la prolactina tiene que aumentar. O sea, hasta ahora vamos a poner de la vida de un varón o de una mujer no embarazada, el control tiene que ser inhibitorio. Punto. Ahora, ¿qué pasa en otras situaciones? Bueno, en otras situaciones ese control inhibitorio desaparece. Y esas situaciones, las más importantes, obviamente, se van a relacionar con la reproducción. ¿Qué pasa durante el embarazo con los niveles de prolactina? Aumentan. Aumentan alrededor de 10 veces. ¿Sí? Los niveles durante la gesta van a ir aumentando gradualmente. Van a ir aumentando de un valor de aproximadamente 20 a un valor de 200 nanogramos por mililitro. ¿Sí? Esto es concentración de prolactina. Y esto es la gesta, la duración de la gesta, que son 40 semanas aproximadamente, ¿sí? O 3 trimestres. Son 10 lunas, no son 9 lunas. 9 lunas suena mejor, 9 lunas, son 10 lunas. Son 40 semanas. Cada luna tiene 4 semanas. ¿Saben lo que es una luna? Una luna, las 4 fases de la luna dura cada fase una semana. Entonces, son 10 lunas. Pero bueno. No tengo la culpa. Al poeta se le ocurrió que eran 9. Yo no sé por qué las licencias poéticas hacen esas cosas. Todo el mundo habla de las 9 lunas, ¿no? Estos son entonces el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, semanas como le quieran decir, ¿sí? ¿Cuál sería la causa del aumento de la prolactina? Y vamos a tener una asociación temporal muy marcada, muy característica con los niveles de estradiol. ¿Sí? Los niveles de estradiol van a subir aproximadamente unas 6-7 veces a lo largo de la gesta. O sea que uno podría llegar a pensar que existe una asociación causal, ¿sí? Pero esa asociación causal no está dada por esta curva. Esta curva muestra una asociación temporal, no causal. ¿Sí? Las asociaciones temporales pueden ser que tengan un nexo causal, pero no es siempre así.
Y no me canso de repetir que en septiembre aumentan los nacimientos y las cigüeñas en la laguna de Chascomús, en la zona de Chascomús, y que eso es una asociación temporal. ¿De acuerdo? No es una asociación causal porque los bebés no traen a las cigüeñas o viceversa. ¿Sí? Aunque algunos creen todavía que sí, pero no es así. La asociación causal hay que buscarla con experimentos que no sean medir las dos cosas al mismo tiempo, sino manipular, por ejemplo, farmacológicamente y ver qué pasa si yo a una persona en este momento le aumento los niveles de estrógeno. Si yo le inyecto estrógenos a una persona, los niveles de prolactina suben. Y si una chica toma, como antes, anticonceptivos orales con dosis elevadas de estrógenos, los niveles de prolactina no aumentan. Entonces, ahí sí ya tenemos para pensar que hay una asociación causal entre la toma de un anticonceptivo oral con dosis altas de estrógenos o la inyección de un estrógeno para alguna causa y los niveles de prolactina. Si quiero mejorar todavía esa relación causal, ¿qué hago? Le doy los estrógenos y al mismo tiempo le doy un bloqueante de los estrógenos. Y veo que no se produce. O sea que el efecto que producía el estrógeno, cuando yo le doy un bloqueante de los receptores de estrógenos, no se produce. Y ahí tengo una contraprueba para decir sí, los estrógenos aumentan y cuando yo doy estrógenos con un bloqueante receptor no actúan. Está claro. Bien, los estrógenos entonces tienen un mecanismo directo sobre la hipófisis. Sobre las células lactotropas aumentan la síntesis de prolactina. El gen que controla la síntesis de prolactina tiene una porción, en su porción reguladora, un sitio de respuesta para que une los estrógenos y que estimula este gen, estimula la transcripción del gen. Quiere decir entonces que a medida que van aumentando los estrógenos, aumenta la síntesis de prolactina. Pero nosotros habíamos dicho que el principal control estaba dado por un freno dopaminérgico. Quiere decir que los estrógenos se tienen que meter más arriba y se meten más arriba. ¿Por qué? Porque los estrógenos, si este es el sistema túbero-infundibular secretor de dopamina, que libera entonces dopamina, que inhibe la secreción de prolactina, ¿sí? Los estrógenos tienen la capacidad entonces de inhibir el PIDA. Los estrógenos inhiben el PIDA. Y si inhiben el inhibidor, los niveles de prolactina aumentan. ¿Está claro? Entonces, los estrógenos aumentan los niveles de prolactina durante el embarazo por dos mecanismos. Un mecanismo hipofisario que es el estímulo de la síntesis. Un mecanismo genómico por el cual se va a incrementar la transcripción del gen de la prolactina. Y un mecanismo hipotalámico por el cual se va a frenar la secreción de dopamina, con lo cual se va a aliviar ese freno, se va a levantar el freno y se va a permitir entonces la secreción de prolactina. Y esta es la causa por la cual entonces a lo largo de los 3 trimestres del embarazo, a medida que el cuerpo lúteo primero y después la placenta van secretando estrógenos, van aumentando los niveles de prolactina. ¿Sí? Bien. Profe, yo lo había estudiado como que el estrógeno y la progesterona actuaban los 2 primeros trimestres y en el último trimestre actuaba la prolactina. ¿A dónde? Lo leí en un apunte que teníamos estudiando. Pero el tema es que los apuntes no tienen muchas veces una fuente demasiado fidedigna. ¿Sobre qué actuaría la prolactina en el tercer trimestre? Como que se disminuía la producción de estrógeno y progesterona y aumentaba la prolactina. Pero No, acá me doy si cuenta disminuye la producción de progesterona durante el tercer trimestre, ¿qué se produce? Un aborto o una expulsión del feto, porque la progesterona lo que está haciendo es mantener al útero inhibido
para que no se produzcan contracciones, ¿sí? Así que me parece que esa fuente es poco confiable. Sí, igualmente acá con el gráfico me queda más claro que la producción es Bien, simultánea. y es bastante independiente el control de la secreción de prolactina y de los niveles de progesterona, ¿sí? Bien. Entonces ya tenemos explicada el aumento de la prolactina que ocurre durante la gesta. Ahora nos tenemos que meter con... ya que tenemos dibujado este esquemita se complementa así. La prolactina retroalimenta y controla sus propios niveles. Y lo hace a través de un feedback negativo que es positivo, o de un feedback positivo que es negativo. Porque lo que está haciendo la prolactina es aumentar los niveles de dopamina, que es inhibitorio. O sea, es un feedback negativo. ¿Está bien claro? No es un feedback positivo, porque uno con un feedback positivo lo que logra son niveles cada vez más altos de la variable que está controlando. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto es un duelo de hinchadas, por ejemplo, es un típico caso de feedback positivo, ¿no? Una hinchada dice una cosa, la otra le contesta otra, y entonces los otros contestan otra cosa y terminan todos a las trompadas. ¿De acuerdo? Rompen todo, es un feedback positivo. ¿Sí? Un feedback negativo sería una hinchada dice una cosa y los otros dicen sí, tienen razón, nos amamos, ¿no? No ocurre y tenemos lo que pasa. En un feedback negativo entonces se va a producir una señal que termina controlando la variable. Esa señal acá es positiva, pero el resultado que se obtiene es que la variable baja. O sea, si suben los niveles de prolactina, la prolactina elevada genera un mecanismo positivo para aumentar un inhibidor, y el inhibidor termina bajando los niveles de prolactina. ¿De acuerdo? Ese es el otro control. O sea que tenemos que el TIDA es un sistema entonces dopaminérgico que es controlado por distintas hormonas, entre ellas los estrógenos y la propia prolactina. Ya que estamos acá, la hiperprolactinemia no siempre se manifiesta en la mujer, es una causa de consulta, no por exceso de secreción. A veces se puede notar lo que se denomina galactorrea, que es la secreción mamaria fuera del embarazo y de los partos, y del posparto, perdón. La galactorrea es poco común. Lo que sí es común es que se acompañe de trastornos del ciclo, que pueden ser aumento de la duración de los ciclos o inclusive ausencia de ciclos. Ya vamos a ver el año que viene, cuando los ciclos son espaciados, más espaciados, hablamos de oligomenorrea, y cuando falta, hablamos de amenorrea. Bien, el exceso de prolactina se acompaña entonces a veces de galactorrea, pero muy frecuentemente de oligomenorrea o amenorrea, trastornos del ritmo menstrual. ¿Por qué? Porque el exceso de prolactina aumenta los niveles de dopamina y la dopamina inhibe al generador de pulsos, que secreta pulsos de GnRH que estimulan a la gonadotropina. ¿Sí? Ya lo vamos a ver bien con más detalle el año que viene, pero fíjenlo, este esquemita, como que aumentar la prolactina implica aumento de la dopamina hipotalámica, y eso no siempre es bueno. Es bueno para frenar la secreción de dopamina, pero no es bueno para estimular la secreción de gonadotropinas. Nos queda hablar de la dopamina, de la prolactina en el momento de cuando hace falta. O sea, cuando hace falta que se secrete prolactina no es acá, sino que es cuando hay que darle de comer al bebé. Y ahí, después de que la placenta entonces se retira, después de que es retirada la placenta, no se retira, no se va sola, sino que es retirada, la maniobra se llama alumbramiento y es la última etapa del parto. Después del alumbramiento, los niveles de estrógenos caen abruptamente. Quiere decir que la secreción de prolactina baja. ¿Qué es lo que hace que se secrete prolactina durante el puerperio, para que haya niveles altos de prolactina, para que se estimule la producción de leche? Un reflejo neurohumoral. Neuro porque tiene una aferencia nerviosa y humoral porque tiene una eferencia, que
que circula por la sangre. Ese reflejo neurohumoral es el reflejo originado en la areola y en el pezón por la succión del bebé. ¿Sí? O sea, cuando uno acerca, le pone el bebé la carita contra la teta, ¿qué hace el bebé? Busca, primero búsqueda. Segundo, encuentra y se prende y empieza a succionar. ¿Y esa succión sirve para qué? Para fijar no sirve para chupar, no puede chupar. El bebé si chupa no pasa nada. Hace falta otro mecanismo que es que la lengüita del bebé empuje el pezón hacia contra el paladar y eso se llama extrusión. Y luego eso entonces es como si estuviera exprimiendo, como hace el ordeñador con la ubre de la vaca, ¿no? Lo hace con la lengua contra el paladar. Y eso hace que se vacíe entonces los senos y se produzcan los senos galactóforos y se produzca entonces la salida de leche y esto llega a la boca, provoca la deglución. Y ahí tenemos que el bebé comió. Comió lo que tenía que comer, no la galletita que le quiere dar el malvado de Mauricio, ¿no? Malvado, lo hace a propósito porque quiere que se ahogue. Porque Micaela vino a, no sé si ustedes tienen hermanitos menores, pero resulta que los hermanitos menores vinieron a cagarle la vida a uno. Así, ¿no? A usar los juguetes, a disfrutar el amor de los padres. Todo eso Mauricio lo sabe perfectamente y decide entonces, le meto la galletita y adiós. Hay que decirle a Mauricio que tiene que usar un almohadón, porque la galletita, por el reflejo de extrusión, le toca la lengua y sube la lengua y no pasa. Hay que enseñarle a Mauricio, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál es la base de ese reflejo? La base del reflejo obviamente es una aferencia nerviosa, es una aferencia nerviosa característica que discurre, ahí les van a preguntar con anatomía, inervación, obviamente, cuál es la inervación de la mama, y bueno, ustedes tienen que hablar de la posibilidad de que algún nervio intercostal tenga que ver, por lo tanto el recorrido va a ser por los nervios intercostales, llegará algún plexo, entrará al cordón posterior, ascenderá, llegará a algún centro en la formación reticular, donde hay montones de conexiones, y de ahí se dirigirá al hipotálamo. Y en el hipotálamo, ¿qué se va a producir? El hipotálamo se va a producir, entonces, un mecanismo que está relacionado con la otra hormona que nos interesa, que es oxitocina. O sea, que lo que hace el bebé estimulando la mama, ¿sí? Acá el bebé estimula la mama y esta señal aumenta los niveles de oxitocina, y la oxitocina lo que va a hacer es un doble mecanismo nuevamente. La oxitocina aumenta la secreción de prolactina por un mecanismo hipofisario y produce una disminución de la secreción de dopamina. O sea, la oxitocina, lo mismo que los estrógenos, saca el freno hipotalámico y le mete un estímulo a la adenohipófisis. Y de esta manera entonces, cada vez que el bebé chupa, se estimula la mama, el reflejo entonces lleva a que se aumenten los niveles de oxitocina. Los niveles de oxitocina, ¿qué van a hacer? Además, van a hacer que las células mioepiteliales que están rodeando los acinos se contraigan. Esa es la verdadera función, la función principal de la oxitocina, ¿sí? El estímulo de las células mioepiteliales. Pero, además, el aumento de la secreción de oxitocina contribuye a mantener picos de prolactina, que son los que estimulan entonces la generación de leche. ¿De acuerdo? Sí. La prolactina estimula la secreción de la leche y la célula ya no vuelve a la luz o se queda almacenada en vesícula Esos detalles no los conozco. Sé que lo que hace la prolactina es incrementar la síntesis de 2 o 3 proteínas que están en la leche. Yo no sé
Pero habría que ver, porque probablemente sí estén involucradas mecanismos de bombeo de distintas, pero no lo manejo. Y acá tenemos resumido entonces el control de la secreción de prolactina en el momento del puerperio. Cada vez que el bebé chupa, entonces aumenta la liberación de oxitocina, y la oxitocina por vía sistémica a la mama, contracción de las células mioepiteliales. Por vía de los vasos portales cortos, porque acuérdense que la oxitocina llega a la neurohipófisis. Y de la neurohipófisis pasa a la adenohipófisis por una conexión vascular. Esa conexión vascular lleva el nombre de sistema porta-corto, vasos portales cortos, para diferenciarlos de los vasos portales largos, que son los que viajan desde la eminencia media del hipotálamo hacia el hipófisis. Bien, y ya tenemos acá lo más importante de la regulación de la secreción láctea, y pasamos al otro tema. El otro tema es un poco más complicado y desde el punto de vista médico bastante relevante, porque tenemos que hablar entonces de la regulación de la glucemia, y como ustedes probablemente deben saber, la alteración de la regulación de la glucemia, conocida como diabetes, es el trastorno endocrino más común. ¿Sí? Es una alteración que más o menos afecta al 10% de la población adulta. ¿Sí? Una de cada 10 personas, entonces, de más de 20 años de edad, tiene diabetes, y si ustedes van a una edad de aproximadamente 65 años, una de cada 4, o sea, el 25% de las personas tienen diabetes, y si ustedes van a un servicio de clínica médica donde haya internación, uno de cada 3 pacientes internados va a tener diabetes. Es un problema, además, ¿por qué? Porque estas cifras son cifras aproximadamente de este año o del año pasado, pero si nosotros vemos la prevalencia de diabetes en nuestro país a principios de este siglo, alrededor del 2000, la prevalencia estaba en aproximadamente 6,1, 6,2. Quiere decir que aumentó. Hay un crecimiento muy grande del número de personas con diabetes. Y esto tiene que ver con factores fundamentalmente ambientales. ¿Sí? Porque obviamente es una enfermedad que se transmite a través de mecanismos genéticos, pero los mecanismos genéticos no pueden cambiar en una década. Quiere decir que estamos poniendo sobre personas que tienen una predisposición genética una cantidad de estímulos ambientales que hace que se manifieste, que el fenotipo se manifieste. Bien. Bien, y esos trastornos tienen que ver fundamentalmente con nuestro modo de vida occidental, westernizado, como dicen en los países del Caribe, westernizado, occidentalizado, coca-colizado o coca-colarizado y hamburgueseado, chatarreado, pantallazado. ¿Por qué? Porque las pantallas, mientras más pantallas de televisión hay en una casa, más diabetes hay. Uno puede hacer de vuelta una correlación entre distintos factores y dice, por ejemplo, cantidad de veces que por semana esa persona va a comer a McDonald's y número de casos de diabetes, o cantidad de televisores en la casa o número de autos. Todo esto tiene que ver con dos factores: una ingesta, entonces, de una cantidad de calorías superior a la que se necesita, de una cantidad de grasas saturadas, que son las que vienen con la carne, por ejemplo, exagerada, una disminución de la alimentación rica en fibra. Todo esto caracteriza la comida chatarra. Y una disminución de la actividad física, o sea, sedentarismo más comida chatarra igual obesidad igual diabetes. ¿Sí? Bien.
¿Se imaginan cómo ¿cómo se llama? La UP4, hay un señor que trata de hacer una dieta para adolescentes basada en la ley de Escudero, la UP5. En la 5, bueno. Médico de APS que quiere hacer dietas basadas en las leyes de Escudero para sus adolescentes. Los adolescentes 8 veces por día escuchan la frase, nada mejor que llevar una Coca-Cola a tu casa, o, ¿no? Venía a McDonald's. No le van a dar bola al médico, a menos que el médico sea muy convincente. Hay un problema muy serio de la intrusión, de alguna manera, de intereses económicos en nuestros hábitos alimentarios. ¿Sí? Porque nuestros hábitos alimentarios se modifican, y sobre todo los de los niños y los adolescentes son muy sensibles a estímulos externos, la propaganda. Y eso es un problema, porque en nuestro país hay disposiciones que se supone deberían controlar eso, pero no son puestas en efectividad. El hecho es entonces que en un 10% de la población los niveles de azúcar superan los límites normales, y entonces tenemos que saber cuáles son esos límites normales. Y para nosotros en la Argentina los valores normales de glucemia en sangre son estos. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿La normalidad difiere en la Argentina y en Uruguay? No, por suerte en Uruguay también, pero la normalidad difiere en Argentina y Colombia, que probablemente Colombia utilice la cifra que utilizan los norteamericanos, que es entre 70 y 100. Y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces los límites son artificiales. Los límites son artificiales y están puestos a conveniencia de una sociedad por distintas razones. Los norteamericanos eligieron bajar el valor normal de glucemia porque dicen que así detectan más patología. El hecho es que hay un porcentaje importante de personas que tienen glucemias entre 100 y 110 que nunca van a tener diabetes. Con lo cual estamos rotulando como enfermas o posiblemente enfermas a una cantidad de personas que no lo son. Y entonces estamos generando aumento de costos, preocupación, problemas con los seguros médicos, obviamente, ¿sí? Porque los seguros médicos van a decir, ah no, usted tiene una glucemia de 102, eso es prediabetes, le vamos a cobrar más. O no lo vamos a incluir en nuestra prepago. Así que es un tema bastante discutido. Nuestro país sigue considerando 70-110 como los valores normales de glucemia, y esto es por un sencillo cálculo matemático. Cálculo matemático que uno toma 1000 personas o 500, lo que sea, le mide la glucemia y dice, ¿cuál es el valor promedio? El valor promedio es 85, supongamos, ¿sí? ¿Y cuál es la dispersión de ese valor? Y bueno, la dispersión da 17 para un lado, 17 para el otro, y ahí se establece el intervalo de normalidad. Es un mecanismo estadístico, no es una convención médica, no es una decisión médica. La normalidad, en primer lugar, es un criterio estadístico. Que después uno diga, tal valor es anormal desde el punto de vista patológico, es otra cosa. Bien. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para tener esta glucemia tan tranquilita en ayunas entre estos dos valores? Y tenemos que estar permanentemente, como en una cuenta bancaria. ¿Qué tenemos que hacer para mantener la cuenta bancaria dentro de un saldo? Tenemos que estar agregando o sacando. Agregando cuando falta y sacando cuando sobra. Y la regulación de la glucemia precisamente es eso. Es mecanismos destinados a mantener las cifras de la glucemia dentro de estos valores. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque comemos 2, 3, 4, 5 veces por día, y cada vez que comemos los niveles de glucosa en sangre tienden a aumentar. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nosotros ¿qué comemos? Comemos almidón. ¿Sí? Si el 60% de las calorías que ingerimos es carbohidratos, ¿sí? Ya la tienen todas las proporciones, ¿sí? La tercera ley, sí, más o
menos 55, 30, 15, esa es la tercera ley. De esos carbohidratos, el 90% tienen que ser carbohidratos complejos, tienen que ser almidón. Y solo el 10% azúcares simples, disacáridos o fructosos. Si superamos esa cantidad de disacáridos nos enfermamos. Nos enfermamos con pavadas, no tan pavadas como las caries, porque los caries, ¿sí?, más malos que un dolor de muela. ¿Conocen eso? Terrible, las caries son cosas malas. Pero por lo menos duele, la diabetes no duele. O sea, cuando uno tiene una caries sabe que tiene que ir al dentista. Cuando uno tiene la hiperglucemia no sabe que tiene que ir al médico. Es un problema. Nos enfermamos con trastornos más o menos banales como las caries o la constipación, o nos enfermamos con cosas que están silentes pero que son mucho más graves como la dislipidemia y la diabetes. Todo eso es producto de la ingesta excesiva de hidratos de carbono simples, sobre todo fructosa, que es el edulcorante, el endulzante natural más abundante en la comida chatarra. De vuelta, volvemos a la comida chatarra. ¿Cómo se regula la glucemia? ¿Cómo se regula entonces estas subidas y se evitan las bajadas? A través de un mecanismo que tiene básicamente 5 agentes operando. Esos agentes son, por un lado, la insulina, que es la que está destinada a bajar la glucemia. Y por otro lado, del otro lado del ring, podemos decir, tenemos 4. Tenemos al glucagón, tenemos a la adrenalina, tenemos al cortisol y tenemos a la hormona de crecimiento. Entonces, estas 4 son las hormonas contrarreguladoras hiperglucemiantes y esta es la hormona hipoglucemiante insulina. Y esto entonces está en un platillo, ¿no?, en donde va a mover la agujita hacia abajo o hacia arriba, de acuerdo a que pese para un lado o para otro. ¿Sí? Si pesan las hiperglucemiantes, la glucemia sube. Si pesa la hipoglucemiante, la glucemia baja. ¿Sí? Bien. Esto está en interjuego permanente. Cuando sube la glucemia no pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está preparado para tolerar hiperglucemias cortas. Cada vez que nosotros salimos a comer pizza y además de la pizza, de las 3 o 4 porciones de pizza, tomamos una Coca-Cola y además un flan con dulce de leche, nuestra glucemia supera holgadamente los 180 miligramos por decilitro. ¿Pero durante cuánto tiempo? Media hora. A las 2 horas, un organismo saludable, esa carga de hidratos de carbono ya la metió adentro de las células. Ya desapareció del compartimento plasmático. En una persona con diabetes eso obviamente no ocurre. No solo no ocurre eso, sino que ocurre que partimos de niveles basales más altos. Y ahí es donde viene el problema. La hiperglucemia crónica sí es mala. También es mala, también son malas las oleadas. Cada uno de esos picos de 180 deja su pequeño daño. Y si uno logra que una persona nunca supere los 140 miligramos decilitro, controlando su ingesta, haciendo ingestas moderadas de sustancias que no, de hidratos de carbono complejos, que no aumenten la glucemia, esa persona probablemente viva más tiempo, ¿sí? Probablemente no sea tan feliz, ¿no? Porque va a tener que evitar cosas como el dulce de leche y esas cosas que, ¿no? Ahí viene todo el problema de regulación de la ingesta que lo vamos a ver después, con las cosas ricas. A largo plazo, la hiperglucemia daña. ¿Qué daña? Daña los vasos, daña los nervios, los ojos, los riñones. Terrible porquería. La hiperglucemia crónica entonces enferma y mata. Y las personas, ese 10% de personas que tienen diabetes, va a tener un problema serio si no controlan los niveles de azúcar. El problema es que controlar los niveles de azúcar implica primero darse cuenta que está la glucemia elevada. Y como no duele, no da síntomas específicos, hay una proporción muy importante entre un 30% y un 50%, de acuerdo al sistema sanitario, de las personas, entre 1 cada 3 y entre 1 cada 2 y 1 cada 3 personas,
tienen diabetes no lo saben. No lo saben, ¿sí? Eso es muy importante. No tan importante cuantitativamente, pero sí importante desde el punto de vista profesional, es que hay muchos médicos que no tratan los estadios iniciales de la diabetes. La diabetes se diagnostica a partir de un valor glucémico basal en ayunas de más de 125. O sea, 126 en dos ocasiones, 126 medido en dos ocasiones es diabetes. Ese es el criterio diagnóstico actual de diabetes, dos glucemias de 126 o más en ayunas, diabetes. Bueno, hay personas que a esto no le dan bolilla y dicen, no, tenés un poquito alto el azúcar. Bien, y ahí médicamente esto es serio, porque están ignorando un criterio muy importante. Obviamente, perdón, si es una persona que tiene 92 años y tiene 128 de glucemia, no vamos a ser incisivos. Vamos a tratar de que esa persona modere, quizás le preguntaremos, ¿usted toma 2 litros de Coca-Cola por día? Bueno, ver qué pasa. Pero ese no es el problema. El problema es la cantidad de personas de 45 años que andan por ahí dando vuelta y se toman 2 litros de Coca-Cola por día y tienen glucemias que están por encima de 120. Y ahí uno no puede mirar para otro lado y decir, no, sos un poquito dulce, te van a querer más. Bien. La cosa funciona entonces en la situación prandial, o sea, en el momento en que estamos comiendo, desde, uno lo puede tomar de vuelta con el ejemplo de la cuenta bancaria, como un sistema en donde se aporta, o mejor que una cuenta bancaria, nosotros tenemos otro esquema también dinámico, que es el famoso esquema de la bañadera. El esquema de la bañadera es algo que había en las casas de antes. Dentro de poco van a decir eso, porque las bañaderas van en desaparición y ahora hay una bañadera que tiene una canilla y esa canilla es una canilla que es la canilla intestinal, ¿sí? La canilla intestinal, la dieta. Mete glucosa al compartimento plasmático, ¿sí? Bien. Este es el nivel de la glucosa en sangre y esto sería, supongamos, 9. Una glucemia normal. Comemos y la glucemia tiende a aumentar porque le metemos glucosa, que está, por supuesto, en el almidón que se digiere por todas las cosas que ustedes tienen que saber muy bien. Sube la glucemia y ¿qué va a pasar? Va a aparecer una hormona que se llama insulina. Y la insulina, cuando aumentan los niveles de glucosa por encima de 85, empieza a aumentar. ¿Y la insulina qué hace? La insulina cierra esta canilla y abre una rejillita. Esa rejillita se llama GLUT4. Y es el transportador de glucosa más importante para regular la glucosa y la glucemia en el periodo postprandial. ¿Por qué? Porque está ubicado GLUT4 ¿en dónde? Grasa, tejido adiposo y músculo. Cuantitativamente, más del 60% del peso del organismo tienen GLUT4. Quiere decir que cuando actúa la insulina, yo estoy dejando entrar la glucosa en prácticamente la mitad de las células de nuestro organismo. Estoy favoreciendo la entrada. ¿Qué va a pasar entonces si yo abro la rejilla? Eso lo ve cualquiera que saca el tapón. ¿Qué pasa con el nivel? Baja. Entonces, yo dando insulina o secretando insulina logro que baje la glucemia porque se cierra, porque se abre la rejilla. Acá, obviamente, uno termina de comer y no entra más glucosa. Pero en realidad, lo que nos interesa de la insulina es que hay otra canilla. Esa canilla es la canilla que tiene un
2/3 de hígado y 1/3 renal. O sea, permanentemente cuando nosotros no estamos comiendo tiene que haber glucosa en sangre. ¿Quién se encarga de fabricarla? Fundamentalmente el hígado y en parte el riñón. Y esto entonces durante el ayuno es lo que va a mantener la glucemia dentro de valores aceptables. ¿Qué pasa? Si estamos comiendo y hay insulina, esto no puede estar funcionando. Entonces, el segundo mecanismo por el cual la insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre es porque frena la producción hepática de glucosa. ¿Qué es lo que produce glucosa? La gluconeogénesis, la glucógenolisis. Ambos procesos son entonces potentemente inhibidos por la insulina. Quiere decir entonces que si ustedes tienen que explicar cuáles son los componentes del mecanismo hipoglucemiante de la insulina, dicen, primero, aumento de la captación de glucosa y de su metabolismo, también las dos cosas, a nivel de músculo y tejido adiposo. Porque no solo van a dejar entrar la glucosa, sino que van a aumentar la glucogenogénesis a nivel muscular y la transformación de glucosa en grasa en el adipocito. Esa es una parte. Saco entonces glucosa porque la dejo entrar al músculo, al tejido adiposo y la metabolizo. Y el otro componente es cerrar la canilla hepática, disminuir la gluconeogénesis y la glucogenolisis a nivel del hígado. Y por esos dos mecanismos entonces, cierre de la canilla hepática y aumento de la captación y del metabolismo periférico, la insulina ejerce su efecto hipoglucemiante. ¿De acuerdo? Bien, la insulina tiene muchos otros efectos, léanlos sobre metabolismo lipídico, proteico, etc. Lo que tenemos que pensar ahora que existen situaciones en las cuales esto no va a funcionar, que son las situaciones en las cuales nos alejamos del periodo prandial. O sea, a las 3-4 horas de haber comido, ¿qué va a pasar? Los niveles de insulina bajan. Quiere decir que el GLUT4 no va a estar estimulado. Pero todos los tejidos tienen transportadores que captan glucosa. Y existe una captación de glucosa independiente de insulina. Por ejemplo, los eritrocitos. Por ejemplo, el sistema nervioso central. Quiere decir que, aunque no esté presente la insulina y no estén estimulados los GLUT4, va a haber consumo de glucosa. Y esto durante el ayuno va a tender a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y entonces ahora hay que hacer precisamente lo opuesto. ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar los niveles de insulina y hay que aumentar los niveles de glucagón. Y cuando aumenta el glucagón, se va a poner en marcha la canilla hepática. ¿Por qué? Porque no va a estar presente la insulina que inhibe la glucogenolisis, que inhibe la gluconeogénesis, y va a estar presente el glucagón, el cortisol, la adrenalina, la hormona de crecimiento que sí lo estimulan. Todos estos procesos. Y no va a estar estimulada la captación por parte de los tejidos con GLUT4. Va a seguir, por supuesto, siempre la captación hacia eritrocitos, el sistema nervioso, que es independiente de insulina. Quiere decir entonces que por la alternancia de estos mecanismos, y básicamente hablamos de un índice insulina-glucagón. Cuando el índice insulina-glucagón aumenta, el organismo se pone anabólico. Aprovecha los nutrientes que ingerimos. Los guarda en el músculo como glucógeno, los guarda en la grasa, en el tejido adiposo como triglicéridos, aumenta la síntesis de proteínas, todo esto es anabolismo. Y viceversa, cuando hace falta producir glucosa porque no estamos comiendo, el índice de insulina-glucagón disminuye porque predominan los niveles de glucagón sobre los de insulina y el organismo se pone catabólico. Y entonces rompemos el glucógeno
rompemos los triglicéridos y fabricamos combustibles que vayan a alimentar a las células. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una parte importante, que ustedes entiendan cómo actúa la insulina y las hormonas hiperglucemiantes. Acuérdense que las hormonas hiperglucemiantes se dividen en rápidas y lentas, y que las rápidas, que son el glucagón y la adrenalina, lo que hacen es aumentar la glucógenolisis en primer lugar y después la gluconeogénesis. Mientras que las lentas, que son el cortisol y la hormona de crecimiento, tienden a aumentar la gluconeogénesis. No tienen un efecto sobre la glucogenolisis, por el contrario, el cortisol inclusive estimula la síntesis de glucógeno. Y tienen un efecto, tanto el cortisol como la hormona de crecimiento, de disminuir la efectividad de la acción de la insulina, o sea, generan insulinoresistencia. Por eso, tanto el exceso de cortisol como el exceso de hormona de crecimiento pueden ser diabetogénicos, pueden generar diabetes. Existen formas muy raras de diabetes que se deben a exceso de producción de hormona de crecimiento. Esto es un fenómeno que describió Hussey hace más o menos unos 100 años. ¿Sí? El papel de la hormona de crecimiento, o de la hipófisis, mejor dicho, en el tratamiento de la diabetes. Y con el cortisol es más común. ¿Por qué? Porque no el cortisol, pero los glucocorticoides se utilizan mucho farmacológicamente. ¿Sí? Oyeron hablar del decadrón, por ejemplo. ¿Sí? Los glucocorticoides son potentes antiinflamatorios y tienen muchos otros usos médicos. El problema es que cuando se utiliza crónicamente un glucocorticoide, por ejemplo, para tratar a una persona con un estado asmático prolongado, y uno lo da más de 3 días, los niveles de azúcar empiezan a subir, porque genera insulinoresistencia. Bien. Otro concepto importante que tienen que recordar es el del control de la secreción de insulina. Y van a ver en los libros que existen muchos factores que estimulan la secreción de insulina, y para recordarlos lo mejor es clasificarlos, dividirlos en nutrientes, hormonas, neurotransmisores, etc. Y acá van a tener que recordar entonces fundamentalmente el papel de la glucosa como estimulante o como estímulo para la secreción de insulina. Y acá, dentro de eso, recordar el mecanismo. Es un mecanismo muy trabajado, muy detallista, que tiene que ver con la entrada de la glucosa a la célula, la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, la formación de ATP, y ese ATP que va a hacer, se va a unir a un canal. Este canal de potasio tiene un sitio de unión por el ATP, y el canal de potasio lo que hace es dejar salir potasio, obviamente. Pero si actúa el ATP, ese canal se cierra. Quiere decir que aumenta el potasio intracelular, porque la bomba sigue metiendo potasio dentro de la célula. Y si esa bomba, por suerte que sigue bombeando, porque si no nos morimos, la bomba sodio-potasio sigue metiendo potasio en la célula, el potasio aumenta y la célula se despolariza. Y cuando se despolariza la célula, entra calcio a través de canales de calcio voltaje dependientes, y ese ion calcio estimula la secreción de insulina, porque hace que los gránulos que albergan la insulina se deslicen por el sistema microtubular, como si estuviera deslizándose por un tobogán, se dirijan hacia la membrana, se fusionen con la membrana y se liberen. Entonces, este mecanismo lo tienen que conocer, el mecanismo por el cual entonces la glucosa estimula la secreción de insulina. Sí. Sí. Básicamente, lo que tienen que entender es que
hay un mecanismo por el cual la glucosa entra a la célula. Ese mecanismo es un transportador, que sigue gradiente, por lo tanto el transporte es pasivo. Ese transportador se llama GLUT2. Y va a estar presente acá, va a estar presente en el hígado, siempre que haga falta que la glucosa entre sin prácticamente ninguna restricción. Es un transportador que tiene baja afinidad por la glucosa, deja entrar también otras hexosas, pero lo que tiene es una altísima capacidad de transporte, ¿sí? No frena o prácticamente es muy bajo el impedimento que genera el transporte. Entonces, rápidamente las concentraciones de glucosa se igualan en el extracelular y en el intracelular, ¿sí? En los tejidos que tienen GLUT2. Lo segundo que ocurre es que hay una enzima a nivel de la célula beta que es la glucoquinasa. Y la glucoquinasa, como su nombre lo dice, es fosforila la glucosa en el carbono 6. Lo mismo que la exoquinasa, pero la glucoquinasa que está presente en el hígado y que está presente en la célula beta y en otras células, tiene la propiedad de que tiene una velocidad de reacción directamente proporcional a la concentración de glucosa. Quiere decir que mientras más aumenta la glucosa, más fosforila. Lo que hace que las concentraciones de glucosa 6-fosfato y por lo tanto de ATP sean directamente proporcionales al aumento de glucosa en el compartimento extracelular. Entonces, cuando aumenta la glucemia, rápidamente entra a la célula beta, se transforma en glucosa 6-fosfato, en ATP, y este ATP lo que hace es controlar un canal de potasio, un canal para el potasio, no es de potasio el canal, sino para el potasio. El canal es una proteína, obviamente, ¿sí? Este canal, entonces, normalmente está dejando salir potasio. ¿Por qué deja salir potasio? Porque hay mucho más potasio adentro que afuera. Y el ATP, cuando se ve este canal, ¿qué hace? Lo cierra. Quiere decir que la salida de potasio disminuye. Si disminuye la salida de potasio y permanentemente está entrando potasio, porque la bomba sodio-potasio está funcionando continuamente, los niveles de potasio dentro de la célula aumentan. Y si aumentan los niveles de potasio dentro de la célula se despolariza. Y si la célula se despolariza, acá no vamos a tener un potencial de acción. ¿Por qué? Porque por más que se alcance un umbral, no tenemos canales de sodio voltaje dependiente. Si no hay canales de sodio voltaje dependiente, no hay potencial de acción, ¿sí? Lo que tenemos son unos canales de calcio voltaje dependiente que son análogos a los que tenemos en los elementos presinápticos. Cuando se despolariza el elemento presináptico, ¿qué pasa? El neurotransmisor se libera. ¿Por qué? Porque entra calcio y empuja ese neurotransmisor, hace que la vesícula se fusione con la pared de la membrana del elemento presináptico y se libera. Acá pasa exactamente lo mismo. Se despolariza la célula, entra calcio por el canal voltaje dependiente y este calcio empuja las vesículas conteniendo insulina que fueron sintetizadas con el mecanismo tradicional de síntesis proteica, que están almacenadas en vesículas que fabricó el Golgi, las empuja. ¿Cómo? Porque el sistema microtubular tiene proteínas contráctiles que se estimulan con la presencia de calcio. Y ese calcio entonces va a favorecer la movilización de los gránulos de insulina que están en la célula hacia la membrana, la unión de la membrana de la vesícula con la membrana celular también va a ser estimulada por el calcio, y por lo tanto se va a abrir la vesícula y va a liberar la insulina. Y ese es el mecanismo entonces, complejo mecanismo, fíjense ustedes la cantidad de elementos que intervienen, ¿no? Un transportador GLUT2, la glucoquinasa, el canal de potasio ATP sensible al ATP, el canal de calcio sensible al voltaje, el aparato microtubular, todo eso para regular la secreción de insulina. Esto está en todos los libros modernos, cualquier libro posterior a, yo te diría, 1990, 1995 lo tiene que tener. ¿Cómo? El GLUT que está en el cerebro, y en el cerebro vas a tener distintos tipos de GLUT. Vas a tener GLUT1 seguro, vas a tener GLUT3, podés tener GLUT6, pero son independientes. En algunas zonas del cerebro vas a tener GLUT2, que son las zonas del cerebro destinadas a controlar
algunas zonas del cerebro vas a tener este mismo mecanismo. Las neuronas que controlan la glucemia modifican su potencial de membrana gracias a este mecanismo. Y disparan, esas sí disparan, porque son neuronas, y van a generar entonces respuestas contrarreguladoras. Tienen el mismo equipo, GLUT2, glucokinasa, y tienen también el canal de potasio sensible a la TP. Y de esa manera logran modificar su potencial de acuerdo a la glucemia y descargar una señal nerviosa para corregir la hipoglucemia. Bien, ¿qué más tenemos como estímulos para la secreción de insulina que ustedes tengan que recordar? Y bueno, tienen que pensar que durante la comida, durante la alimentación se genera un estímulo anabólico, quiere decir que tiene que haber componentes destinados a aumentar la insulina que se relacionan no solo con el aumento de la glucemia, sino también con señales provenientes del tubo digestivo. Cuando hablamos en la introducción de nutrición, de cuáles eran las funciones del tubo digestivo, yo les dije, una de las funciones es inducir un estado anabólico. ¿Para qué? Para poder rearmar esas moléculas que se rompieron con el proceso digestivo y almacenarlas. ¿Sí? Las moléculas vienen como macromoléculas, las proteínas vienen como proteínas, se desarman aminoácidos, se absorben y después hay que volver a hacer proteínas. Lo mismo ocurre con la glucosa. La glucosa, ¿cómo viene? Como almidón. Viene como almidón, la rompemos, la llevamos a otra glucosa, pero después en la célula se tiene que volver a armar, no en almidón porque no somos plantas, sino en glucógeno. ¿Sí? Bien. Hay algunos que son un poco plantas, pero eso es otro tema. Me vuelve loco que le peguen cosas. Bien. ¿Qué otros estímulos tenemos? Y del tubo digestivo van a provenir señales vagales. ¿Sí? Esto no es una interjección alemana que significa ah. No, esto es acetilcolina. ¿Sí? Bien. Acetilcolina. Y tenemos distintas enterohormonas, de las cuales es GLP-1 es el representante más conspicuo. El sistema, entonces, el llenado gástrico, la llegada de la alimentación al duodeno, etc., hacen por señales vagales que se estimulan receptores muscarínicos en la célula beta, y estos receptores muscarínicos a través de la cadena de fosfolípidos. ¿Se acuerdan los fosfolípidos como segundos mensajeros? Sí, que había una enzima que era una fosfolipasa C. La fosfolipasa C rompía fosfolípidos membranas y se transformaba en inositol trifosfato y en diacilglicerol, y estos estimulan entonces la secreción de insulina. Y tenemos el mecanismo de las enterohormonas como GLP-1 que actúan a través de un receptor precisamente para GLP-1, que es un receptor que está unido a una proteína GS y que aumenta los niveles de AMP cíclico. ¿Sí? Entonces tenemos distintos mecanismos por los cuales neurotransmisores como la acetilcolina o GLP-1 van a producir un aumento de la secreción de insulina. En este receptor en esta vía tenemos también un mecanismo GI que va a inhibir la secreción de insulina, y ese mecanismo está ligado al efecto alfa adrenérgico. Cuando nosotros salimos a correr, ¿sí?, es bastante probable, casi seguro, que nuestro músculo necesite glucosa. ¿De dónde sale esa glucosa? Y cuando, a menos que uno vaya comiendo y corriendo, cosa que no es muy productivo, esa glucosa sale del hígado. Para que se libere la glucosa del hígado tiene que actuar el glucagón y tienen que bajar los niveles de insulina. Entonces, cuando se estimula el simpático, cuando salimos a correr, se estimula el simpático, se va a liberar glucagón, pero al mismo tiempo el efecto alfa adrenérgico va a inhibir la secreción de insulina. De esa manera entonces va a estar asegurada la producción de glucosa por el hígado, porque está
estamos retirando el factor que inhibe la glucogenólisis y la gluconeogénesis y estamos dejando entonces que actúe el glucagón que se estimula por el efecto adrenérgico beta. Bien. Nos quedan 15 minutos para hablar de regulación de la ingesta. ¿Alguna duda? No montones de dudas, pero digamos que antes del parcial no es demasiado relevante. La parte del parcial viene con metabolismo de hidratos de carbono. No vamos a tomar, para simplificar algunas cosas, regulación. Lo vamos a ver en el final, ¿sí? Pero, o sea que las preguntas de bioquímica van a atender fundamentalmente a la parte de metabolismos. Y nosotros vamos a enfocarnos fundamentalmente a generalidades del tubo digestivo, motilidad, secreción y regulación de la ingesta. Así que vamos a regulación de la ingesta y este tema es más complicado todavía desde el punto de vista sanitario que el de la diabetes porque tenemos alrededor de un 21-22% de los habitantes de nuestro país con obesidad y un 57% de las personas de nuestro país con sobrepeso u obesidad. Tienen que saber definir obesidad, tienen que saber definir sobrepeso. Hay una formulita que toma los datos de la talla y del peso, que se llama índice de masa corporal. Y el tema sanitariamente también va empeorando, ¿sí? Y de vuelta, el tema tiene que ver con los mismos factores ambientales, ¿sí? Una alimentación equivocada, por decir mala alimentación equivocada, distorsionada, y sedentarismo. Y de vuelta, le tenemos que echar la culpa a esa distorsión de la alimentación a distintos factores. Uno de esos factores es el factor cultural relacionado con que alimentarse es un hecho social, eso lo han visto, ¿no? Comer, generalmente no comemos solos, comemos en grupo y comemos por placer. Acuérdense que el hombre es el único animal que come cuando no tiene hambre y que bebe cuando no tiene sed. Quiere decir que estas cosas superan los controles fisiológicos. Y tenemos importantes controles fisiológicos, pero son muy vulnerables a los efectos de la cultura. Entonces es muy fácil que estos sistemas dejen de funcionar porque son puenteados o cortocircuitados por otros mecanismos. Básicamente lo que ustedes tienen que saber es que la regulación de la ingesta depende de un mecanismo que está operando permanentemente en el día o de mecanismos que se denominan mecanismos a corto plazo. Y los mecanismos a corto plazo lo que hacen es depender del estado, fundamentalmente del estado de represión del aparato digestivo. Cuando el aparato digestivo no tiene alimentos durante un determinado periodo, se genera una señal orexígena. ¿Qué significa orexígena? Que nos hace comer. Nos hace buscar alimento e incorporarlo. Eso es una señal orexígena. Entonces, la señal orexígena es una sola. Y es la grelina. ¿Sí? Y esta la tienen que ubicar cuando se produce en la mucosa gástrica. ¿Cuáles son los estímulos? Fundamentalmente, entonces, el tiempo de vaciado, el tiempo que lleva vacío el estómago. Y la grelina, entonces, cuando el estómago está vacío durante más de 2 horas, empieza a aumentar. A las 4 horas ya tiene niveles significativos y a las 8 horas no le tanto. Bien, no sé por qué estamos hablando de esto a esta hora que todos tenemos hambre. ¿Será que tenemos los niveles altos de grelina? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos señales anorexígenas o señales de saciación. Saciación es el acto de terminar la ingesta. ¿Sí? La
señales orexígenas nos llevan a iniciar la ingesta, las anorexígenas, o señales de saciación, nos llevan a terminar la ingesta. Y estas señales tienen que ver con muchos temas. Acá es más complicado y básicamente lo que tenemos que poner acá son 3 componentes. Un componente que tiene que ver con todo lo que tenga con señales orales. Señales orales de, por ejemplo, masticación, deglución, etcétera, succión, ¿sí? Por eso siempre que uno tiene que alimentar a una persona que está con bajo peso, no le va a dar algo que le cueste masticar, sino le va a dar papillas, ¿sí? Viceversa, cuando uno tiene que hacer que una persona pierda peso, no le tiene que dar papillas, ni jugos, ni Coca-Cola, obviamente. ¿Por qué? Porque todo eso entra muy fácilmente y genera pocas señales de saciedad a punto de partida de la boca, ¿sí? Si nosotros tenemos que masticar un sándwich, nos va a costar mucho más terminarlo que si tenemos un sándwich de miga que lo comemos prácticamente sin masticarlo. La masticación, la deglución, la represión, señales que vienen de la represión gástrica, ¿sí? Distensión gástrica o del duodeno. Las señales de llenado gástrico, llenado duodenal generan saciedad. Y estos serían entonces mecanismos nerviosos. Y luego tenemos 2 grupos de mecanismos humorales. Los mecanismos humorales son 2. Uno relacionado con los nutrientes que ingerimos, por ejemplo la glucosa. Que aumente la glucosa en sangre es una señal anorexígena, una señal de saciación. Y eso es algo bueno, o sea, relativamente bueno que uno coma entonces alimentos endulzados con glucosa, porque son dulces, nos atraen, pero generan una señal de saciedad. El problema es cuando estamos comiendo cosas dulces que están endulzadas artificialmente, que nos atraen porque son dulces, pero que no generan señales de saciedad. Complicado, ¿no? Ejemplo típico, la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola está endulzada fundamentalmente con fructosa. La fructosa es un edulcorante calórico que genera calorías, que genera energía, pero que no genera saciedad. Por eso la Coca-Cola no llena. Todo el mundo dice, pero te estás... Y además entonces de los nutrientes que se absorben y que viajan por sangre e impactan en distintas regiones del cerebro para producir saciedad, vamos a tener enterohormonas. Vamos a tener enterohormonas, de las cuales, de vuelta, nuestro amigo GLP-1 anda por ahí, anda el péptido YY, anda la bombecina, anda la CCKPZ, etc. ¿Sí? Distintas enterohormonas. Y por último, vamos a tener algunas hormonas que no provienen del tubo digestivo, pero que también son señales de saciedad, y acá tenemos fundamentalmente a la insulina y a la leptina. Y para terminar, estas dos las podemos poner aparte como mecanismos de regulación a largo plazo. ¿Por qué? Porque tanto las concentraciones de insulina como de leptina están en directa relación con el tamaño del depósito adiposo. Y sirven entonces para relacionar la cantidad de grasa que tenemos con la cantidad de ingesta. El problema es que esto no funciona. Y cuando nosotros aumentamos de peso y aumentamos los niveles de insulina y aumentamos de leptina, la leptina, y esto no se interrumpe porque seguimos comiendo, los receptores para leptina dejan de ser operativos. Y se instala un estado de leptinoresistencia que caracteriza al sujeto obeso. El sujeto obeso no tiene niveles bajos de leptina. El sujeto obeso tiene leptinoresistencia. ¿Por qué? Porque tiene mucha leptina, sigue comiendo igual, aumenta la cantidad de tejido adiposo y no hay freno.
Y esto obviamente se produce en relación de muchos condicionantes que determinan la ingesta más allá del control fisiológico y que de vuelta pasan por componentes culturales. Componentes culturales que hacen que uno le guste comer cosas dulces. No es solo cultural, ojo, porque uno podría decir, sí, está en los libros o está en las novelas, ¿no? Que cuando uno se deprime y come cosas dulces, se mejora. No es solo una cuestión de los libros, lo que dicen los libros o la cultura. La cultura retoma cosas fisiológicas. Lo dulce es palatable, pero no solo es palatable y es hedónico, que sería un componente cultural de lo palatable. A las ratas les gusta lo dulce. Uno puede hacer engordar una rata y transformarla en algo que parece un panqueque caminando, porque se desparrama la grasa de la rata cuando va caminando, dándole dulces. Si uno agarra y cocina una torta frita bien dulce, una cosa que tenga mucha grasa y azúcar para una rata, engordan, pero... Y eso no es hedónico, porque el componente hedónico en la rata es palatable, es algo rico. No pueden engordar nunca a una rata dándole cosas amargas, porque lo rechazan. O sea, fíjense lo que es el hedónico. Este ristretto, un ristretto, ¿saben lo que es un ristretto? Un café así chiquitito, amargo, más amargo que el carajo. Bueno, qué ristretto. Y es horrible, no hay ningún animal al que ustedes lo puedan convencer ¿por qué? Porque lo amargo está asociado a distintos tipos de venenos. Entonces, para un animal lo amargo no van a engordar, lo tienen que engordar con cosas dulces que les gustan, ¿sí? Y ahí está el problema, que hay cosas dulces que se aprovecha el gusto dulce y se aprovecha la reputación de bueno que tiene lo dulce. ¿Cómo le dice una persona que es muy buena? Es un dulce, ¿sí? Algo dulce es bueno. ¡Ay, qué dulce que sos! Bueno, el tema es que toda esta connotación lleva a que distorsionemos nuestros mecanismos de regulación de la ingesta y estemos como estamos, ¿sí? Con prácticamente 60% de la población fuera de los límites considerados saludables para el peso. Bien, bueno, mucha suerte. No nos quedan muchas clases de consulta, creo que para mañana es el parcial, mañana y pasado. Bueno, suerte. ¿Cómo sabías que era mía?